La figura y obra de Miguel de Cervantes son el centro de un congreso internacional que busca reflexionar sobre la presencia de Andalucía en la obra y vida del autor del Quijote y su vigencia en la actualidad. Organizado por la Diputación de Córdoba, el congreso tiene como sedes el Palacio de la Merced y el municipio de Castro del Río, vinculado al autor en diversos momentos de su vida. Bueno, pues ya lo acabamos de escuchar, la cultura va a estar presente y va a ser protagonista esta semana en Córdoba y provincia por la celebración de este Congreso Internacional Cervantes en Andalucía 1547-2016, congreso que se suma a los actos conmemorativos del cuarto centenario de la muerte de este célebre escritor. Y para hablar de todo ello y de este congreso nos acompaña esta noche Marisa Ruz. Muy buenas noches, bienvenida. ¿Qué tal? Diputada delegada de Cultura de la Diputación de Córdoba. La Diputación ha sido uno de los organizadores, una de las entidades organizadoras de este congreso que antes que nada deberíamos presentarlo. ¿Qué vamos a poder ver en los próximos días, desde mañana día 29 hasta el día 2 de diciembre? Bueno, es un congreso con carácter internacional que se hace en colaboración con la Universidad de Córdoba, con la Facultad de Filosofía y Letras y también con la colaboración del Ayuntamiento de Castro del Río. Y como te digo, es un congreso de una envergadura académica muy importante. Así se reconoció el otro día en la rueda de prensa en el rectorado por parte del decano de la Facultad de Filosofía y Letras. Probablemente sea el encuentro académico más importante que se vaya a celebrar este año, no solo en Córdoba, sino también en Andalucía, en torno a la figura de Cervantes. Y es un congreso que viene a invitarnos a reflexionar y a conocer la presencia de Cervantes y su relación con Córdoba, con la provincia, pero además se va a hablar de los distintos géneros del autor, no solo de la obra del Quijote, sino también Cervantes poeta o Cervantes autor teatral, y también pues ponerlo en contexto con autores de su época, y como no va a ser con Shakespeare, ¿no? Y con autores europeos, y la influencia de Cervantes en la literatura europea y universal. Me llama la atención que acaba de comentar la relación, la vinculación de Cervantes con Córdoba. ¿Cuál es esa relación y esa vinculación? Entre ellas, por ejemplo, Castro del Río, que va a ser una de las sedes de este congreso, es Villa Cervantina. ¿Por qué? Bueno, es verdad, Castro del Río es Villa Cervantina, así está reconocido desde hace muchísimos años, porque es el único pueblo de la provincia de Córdoba donde efectivamente está constatado y referenciado a través de diferentes documentos históricos la presencia en varias ocasiones del autor del Quijote en Castro del Río. Una de esas ocasiones fue como recaudador de impuestos para la Armada Invencible, y luego en otros viajes posteriores también estuvo presente allí, está documentado. Bueno, y la relación de Cervantes con la provincia de Córdoba viene dada por la familia, incluso su abuelo, la familia paterna de Miguel de Cervantes. Su abuelo estuvo como alcalde general en Cabra, tuvo también presencia en Baena. El padre también está documentado su presencia en Córdoba ciudad. Bueno, algunos están incluso, hay investigaciones que ligan incluso el propio nacimiento de Cervantes, aunque puedan existir más o menos dudas, en la ciudad de Córdoba, ¿no? Pero sí que hay investigaciones que están en torno a esa hipótesis. Bueno, pero la presencia en Castro del Río en este caso es por la que está documentada, y como recaudador de impuestos pues estuvo paseando por la provincia de Córdoba precisamente para recoger ese trigo, y es precisamente en Castro del Río donde la Iglesia no cede a la parte de trigo que tenía que darle a Miguel de Cervantes. Hay un problema y un litigio ahí entre los dos, y finalmente Cervantes acaba encarcelado en Castro del Río. Esa es una de las razones que lo sitúa ahí, y luego, como digo, otros viajes posteriores. También hay autores que ya en un congreso anterior, en el año 93, un congreso que estuvo coordinado por el profesor psiquiatra Carlos Castilla del Pino, ya apuntaban el posible inicio o gestación del Quijote, incluso durante ese tiempo que estuvo encarcelado en Castro del Río. Sí, porque le iba a preguntar que si ese tiempo que pasó en Córdoba, y más encarcelado, que tenía, pues tuvo que tener tiempo para todo, pues ideó alguna de sus magníficas obras, entre ellas el Quijote, ¿no? Es una idea que algunos autores han defendido, ¿no? La posible creación o gestación del Quijote
precisamente durante el tiempo que estuvo prisionero en Castro del Río, estuvo en la cárcel, pero yo creo que es importante referenciar a la persona, a ese soldado, y que también es importante, ese soldado escritor que en ese periplo por Andalucía durante muchas ocasiones recabó en Córdoba, en su provincia, también de la relación que tuvo con humanistas muy importantes como Juan de Castilla y Aguayo, ¿no? Que, bueno, de Córdoba, que tenía una relación y una influencia muy importante y la tuvo en el autor del Quijote, y que precisamente su mujer de Juan de Castilla y Aguayo era de Castro del Río. Bueno, hay muchas referencias que lo sitúan en la provincia de Córdoba, referencias de cómo él influye en otros, pero también cómo autores cordobeses influyen en la obra de Cervantes. Y creo que es muy interesante, en ese sentido va a haber algunas o varias ponencias que se refieran a este punto. Bueno, ¿cómo surge la idea de organizar este congreso en torno a la figura de Cervantes? ¿Es por esa vinculación, por esas numerosas referencias históricas de la presencia del escritor aquí en nuestra provincia, o simplemente es por acercar Córdoba a la cultura general y más de un escritor de esta talla como es Cervantes? Bueno, la Delegación de Cultura en la Diputación de Córdoba entendíamos que no podía quedarse ajena a los actos de conmemoración del cuarto centenario de la muerte de Cervantes, y queríamos hacerlo no de una manera anecdótica, queríamos que fuese de una manera contundente, bueno, profesional, académica, de rigor. Y queríamos, pues no solo con este congreso, sino también hemos tenido un concierto con la Orquesta de Córdoba tocando piezas que referenciaban obras de Cervantes, que fue el pasado 18 de noviembre en Cabra. Queríamos darle entidad este año y que Córdoba y su provincia fuese protagonista. Esa era la idea ¿no? con que empezábamos a dibujar este año Cervantes, pero había una realidad, que era un pueblo, Castro del Río, que por ser villa cervantina ya estaba también gestando y procurando actividades para conmemorar este cuarto centenario. Bueno, pues la idea fue, en lugar de hacer dos actos, ¿no? Apoyar dos actividades diferentes, pues hacer una sola pero de mayor entidad. En ese sentido, nos sumamos a una propuesta que ya había iniciado el Ayuntamiento de Castro del Río, que era, bueno, por organizar este congreso, y cogimos la rienda, y con la colaboración de ellos, porque ha sido fundamental, también con los técnicos de allí, con la Universidad de Córdoba, con Pedro Ruiz Pérez, con Juan de Dios Torralbo, bueno, pues iniciar toda esta andadura de un congreso que no se hace en 2 días, porque tiene un carácter internacional, porque vienen autores de Londres, de Francia, de Lyon, de Venecia, de Nápoles, de toda España, de Barcelona, de Burgos, de Valladolid. Bueno, para representar las comunicaciones, pues hemos tenido que dar ese tiempo, ¿no? En la gestación, la comunicación, y como digo, bueno, es una tarea laboriosa, pero que viene respaldada por el trabajo, sin duda, que ha aportado a la literatura y al estudio académico Pedro Ruiz Pérez, como catedrático de literatura de filología de la Universidad de Córdoba. Todas esas eminencias en la vida y obra de Cervantes, que vienen de Europa y de todas las partes de España, van a tratar temas muy diversos de la obra de este escritor. No se van a centrar en una sola obra, sino que van a ir desgranando los diferentes aspectos, y entre ellos, por nombrar alguno, hay una conferencia o una parte de conferencias que va a versar sobre Cervantes y las mujeres, ¿verdad? Se van a ir desgranando diversas cositas. Sí, es interesante, yo creo, y además eso es una apuesta muy firme, ¿no?, de esta Delegación de Cultura, de intentar impregnar todas las acciones de esa transversalidad que es necesaria, ¿no?, y también para interpretar la historia, la cultura, y para hacer cultura, ¿no?, desde la provincia de Córdoba. Y cómo se veía a las mujeres en esa época, o cómo aparecen las mujeres en la obra de Cervantes, era una apuesta que de luego viene también en la línea del trabajo del profesor Pedro Ruiz, y que afortunadamente se ha encontrado, ¿no?, un elenco de personas y de profesores y de profesoras que van a defender esas teorías. Pero hay más aspectos de la obra de Cervantes que se van a tratar. ¿Podemos comentar algunos de ellos? Sí, precisamente por esa relación con
Juan de Castilla, con la relación que tiene con la ciudad de Córdoba, también la relación con Shakespeare. Va a haber, sobre todo con profesores de Inglaterra, que van a ser los que pongan en relación, ¿no?, la literatura de Cervantes y de Shakespeare. Para ello pues va a haber traducción simultánea. Vamos a facilitar en cualquier caso que esas ponencias estén al alcance de todas las personas que acudan a las conferencias. Y vamos a hablar también del congreso que precisamente Carlos Castilla del Pino ya organizó en el año 93 para revisitar esa figura de Cervantes con importantes cervantistas de todo el mundo. Bueno, ese va a ser el hilo, pero va a haber, vamos a contar también con la presencia de Aitana Alberti, la hija de Rafael Alberti, y María Teresa León, que viene a presentar la edición de un libro precisamente de su madre, de María Teresa León, que fue una de esas grandes autoras de la generación del 27, un libro que es Cervantes, el soldado que nos enseñó a hablar, que se vuelve a reeditar en España, que se reedita además con la colaboración de la Delegación de Cultura de la Diputación Provincial, y que vamos a contar con su presencia para que nos hable no solo de Cervantes, sino bueno, de esa historia novelada que ella hace del soldado que viaja por estas tierras de Andalucía en su periplo y acompaña, como no puede ser, al escritor, ¿no? Bueno, es una programación que es académica, que también pues tiene una parte más divulgativa, que es o más lúdica, también con conciertos ambientados en época cervantina. Y además es un congreso abierto a todos, ¿verdad? La entrada es libre, lo que queréis es que la cultura y el mundo de Cervantes pues invadan nuestra provincia y lleguen a todos los rincones y todas las personas, ¿no es así? Además vamos a facilitar poniendo autobuses que van a salir a diario durante todos estos días desde el aparcamiento de la Diputación Provincial, de la sede de Colón. Saldrán todos los días a las 9 de la mañana y tienen 2 horas de regreso, una a las 2 de la tarde y el que esté todo el día pues a las 8 de la tarde regresará de nuevo en autobús. La idea es facilitar tanto a estudiantes como a personas interesadas en aspectos de la obra y la vida de Cervantes que puedan asistir a este congreso, que nadie pues por limitaciones de distancia o geográfica puede haberse limitado a asistir a estas ponencias, y desde luego para que el pueblo de Castro también y toda la comarca pueda asistir a este encuentro durante los próximos días. Bueno, pues todo un despliegue entonces que comienza mañana, es la inauguración oficial en el Palacio de la Merced. ¿A qué hora es? A las 5:30 de la tarde será la inauguración. Y bueno, esperemos que cuente con ese respaldo que estoy convencida que va a dar la sociedad cordobesa en todos sus aspectos. Yo estoy segura que sí. Nos tenemos que poner todos a leer Cervantes, que aunque suene a clásico, siempre sus obras, y en especial esta de Don Quijote que todos conocemos, pues es un imprescindible de las bibliotecas caseras, y también bueno, pues aprender a leer desde chiquititos y que sepamos que esta persona, que este clásico de la literatura española, pues también tiene su ramita cordobesa, que estuvo por aquí, pasándolo mejor o peor si estuvo en la cárcel, pero bueno, que dejó su semillita y que Córdoba tiene algo que ver en parte de toda esta historia con Cervantes. Bueno, Marisa Ruz, diputada delegada de Cultura, muchísimas gracias por habernos presentado el Congreso, y invitados quedan todos a participar en él a partir de mañana a las 5:30 de la tarde. Pues muchísimas gracias a vosotros por la difusión. Pues nada, ha sido un placer tenerla aquí con nosotros. Muchísimas gracias. Nosotros nos vamos de Cervantes, que nos interesa muchísimo, a otro asunto que todavía nos va a interesar más, y si no, atentos.